RCR, la red que comunica y une al Perú. Le queremos dar la bienvenida a nuestro buen amigo Miguel Santillana, economista y analista en temas económicos y políticos. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Pepe, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde comenzamos, mi estimado Miguel? El tema económico, el tema político es tan complejo. Realmente es bien complejo saber por dónde empezamos, porque por todos lados estamos mal. Vayamos por el lado, digamos, del lado económico, político y social, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las inversiones, ¿no? El tema de lo que está ocurriendo con MMG Las Bambas. Acaba de anunciar muy temprano Nexa, que opera la minera de Cerro Lindo al sur de Lima, en Chincha, que también está paralizando justamente sus operaciones por bloqueos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en este tema de las inversiones, no? Bueno, te estás olvidando que se va a iniciar mañana un paro en la zona sur de Ayacucho, esperando que se cumpla el acta que firmó Mirta Vázquez, en el sentido que se cerraban las 4 operaciones mineras en Cabecera y Cuenca, lo cual tú recuerdas que en una negociación con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, el gobierno reculó, pero para los dirigentes extremistas de la zona sur de Ayacucho, para ellos vale lo que dijo la señora Mirta Vázquez el día 19 de noviembre. Por lo tanto, esperan que todas esas minas se cierren el día de mañana. Entonces ya tienes un problema. Por otro lado, tienes a los indígenas de la zona de Megantoni, donde se encuentra el lote 88 y el lote 96, de los cuales se extrae gas para consumo interno y para la exportación, que quieren una renegociación o sentarse a la mesa en la supuesta nacionalización de los recursos que explota el consorcio liderado por Pluspetrol, y además quieren un fondo social de 100 millones de soles. A eso súmale que hasta ahora no se resuelve el tema de el nororiente peruano respecto a petróleo y las estaciones de bombeo, la estación 5, la estación 6 y los lotes petroleros. Lo que se ve es que todas las zonas donde puede haber un conflicto, estos se han desatado, puesto que han visto, por un lado, complicidad de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y pasividad de parte de la PCM y el Ministerio del Interior para poder poner orden. Si seguimos así, cualquier previsión de crecimiento para el próximo año, en el cual se ha puesto en el presupuesto nacional de la República, es puro cuento. Ahora, Miguel, sin lugar a dudas, ya si hablamos de predictibilidad en el Perú, ya la hemos perdido, ¿no? O sea, no es que caigamos en el pesimismo, sino que lo que ocurre es que la situación se está presentando así, ¿no? ¿Qué nos espera con un gobierno que no alienta precisamente la inversión? ¿Qué nos espera, no? Con una situación de inacción, ¿no? Para poder frenar toda esta escalada sistemática, ¿no? Y hay quienes incluso van un poco más allá, consideran que lo que está haciendo un grupo de funcionarios en el gobierno es aplicar simplemente su agenda, ¿no? Y lo decimos con nombre propio, la gente de Grufide, ¿no? Por supuesto, no solamente de Grufide, sino del movimiento al socialismo, que está preso por corrupción por 19 años y medio. Resulta que uno de sus seguidores es jefe de gestión social del ministerio, y un asesino, Mirta Vázquez, está en el área de conflictos de la PCM. Entonces, tenemos que toda esta gente que por años ha sido antiminera, porque hay que decirlo con todo bien claro, no quieren la inversión minera, y además nos han creado este fetiche de las cabeceras de Cuenca, que es un cuento inventado con Arana. Eso es evitar la actividad minera en el Perú. Entonces, si tienes apoyo del gobierno y pasividad del Ministerio del Interior para controlar los desmanes, cualquier grupo extremista, anti-inversión, puede hacer de la suya.
O, por otro lado, cualquiera de estos supuestos asesores de comunidades que asusan a las comunidades para luego, si consiguen algo, levantarse más del 50% de lo recaudado, como fue el ejemplo de estos hermanos que levantaban a la población en el corredor minero sur, que un fiscal los ha denunciado por apropiarse de 2 millones de soles de una comunidad. Ahora, tú que sigues muy de cerca justamente el plano de las inversiones, el tema que está relacionado a minería, ¿no? Estamos aprovechando la gran oportunidad en el país, ¿no? Con precios de minerales bastante altos en estos momentos, ¿no? El cobre fundamentalmente, ¿no? Pero tenemos a países que están echándole una mirada a estas inversiones, ¿no? El caso más próximo es el de Ecuador. Acaban de hacer un roadshow exitoso, ¿no? Hace pocos días, ¿no? Lo mismo que en Colombia, ¿no? Esto, en realidad, ¿crees tú que ya es una situación que puede ir escalando más y si es que el gobierno no toma ninguna atención y muy por el contrario, ¿no? Los propios funcionarios alientan esta situación y puede haber digamos, una corrida, una estampida de los inversionistas en el Perú? Mira, me parece que el Perú está perdiendo su potencial de atracción a la inversión minera, todo por temas políticos, ideológicos y sociales. El Perú mantiene su potencial geológico, pero resulta que se han descubierto nuevas zonas mineras en Ecuador, nuevas zonas mineras en Colombia, y en esos dos países son mucho más amigables a la inversión en la minería. Resulta que si quisiéramos apoyar a la minería el día de hoy, podríamos poner en marcha Sulfuro y Anacocha, que son 2.200 millones de dólares, Zafranal, otros 2.000, y ampliaciones de minas que están listas para operar. Pero resulta que nadie va a invertir con estos señores que no definen qué política tienen. Por otro lado, el ministro Franque se vanagloria de que los bonos peruanos son muy bien aceptados en el mercado internacional, pero resulta que si a esos mismos inversionistas le dicen, en vez de invertir en bonos, tú pondrías tu plata en industria minera o cualquier otro negocio en el Perú, no lo aceptarían. Un país que no se define, que siguen con la perorata de una asamblea constituyente, que no sabemos qué cosa quieren cambiar de la Constitución, no nos hace un país poco atractivo a la inversión. ¿Cómo estamos en el plano político? ¿Cómo estás viendo el plano político, la oposición política? ¿Tenemos oposición política? ¿El papel del Congreso? ¿Cómo estás mirando tú el tema? Mira, yo veo un Congreso pusilánime que ha negociado debajo de la mesa prebendas. Me queda muy claro que quienes votaron en contra de la vacancia fuera de los de Perú Libre son aquellos que han negociado que se tumben a SUNEDU y que se le dé una nueva oportunidad a las universidades. Correlaciona la gente que está metida en eso con el voto que tuvieron la semana pasada. Por otro lado, me queda claro que el nuevo gabinete va a tener participación de gente de estos partidos, puesto que el señor Castillo estaba tan asustado que les ha prometido puestos en el gobierno. Lo que más me preocupa de la semana pasada es que el hombre más poderoso del Perú es Cerrón, y Cerrón va a ser quien decida el nuevo gabinete. Mirta Vázquez está viviendo sus últimos días de premier, puesto que su cabeza está pedida. Entonces, si ya teníamos problemas con los dos primeros gabinetes, imagínate un gabinete totalmente dominado por la ideología que trae el señor Cerrón. Pero un gabinete que podría también estar compuesto por gente que de una otra manera ha tenido acercamiento con el gobierno, ¿eh? Y lo decimos con el caso de Acción Popular, probablemente Alianza para el Progreso, Podemos. ¿Eso podría ser la conformación del futuro gabinete? Yo veo eso. Sea eso o posiciones de sus militantes o sobrinos o parientes dentro de la estructura del Estado peruano.
Ahora, el otro tema es la lucha contra la corrupción que tanto preconiza el presidente Pedro Castillo, Miguel, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que permanentemente vemos denuncias tras denuncias, ¿no? El caso reciente, ¿no? De esta señora Carolyn López, cómo se ha ido metiendo en los círculos, ¿no? Cerca a los ministros, ¿no? En otros casos que estamos conociendo, licitaciones que se dan de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de control. Y eso genera, sin lugar a dudas, ya no solamente una situación de incertidumbre, ¿no? Da temores, ¿no? Mira, el presidente dice que tiene autoridad moral para combatir la corrupción. Es un chiste. O sea, él es un personaje. Jamás ha usado el sombrero chotano. Usar liquiliqui, que es una vestimenta de Venezuela, no tiene nada que ver con las tradiciones peruanas. Para mí es un personaje creado y además es incapaz de dirigirse a la población peruana y decirnos el norte que él quiere llevarnos. En cuanto a la corrupción, este gobierno ha demostrado que es totalmente hipócrita respecto al tema de corrupción. Aquí hay corrupción desde el primer día, por algo que venían en preña desde el comienzo de su gestión, y fue la Contraloría la que le llamó la atención. Y a pesar que el presidente dijo que, llamó a Palacio, han seguido las reuniones en Breña. Y no solamente las reuniones en Breña con él, sino con su sobrino, que también está negociando puestos en el Estado. Entonces, el descubrimiento ayer en el programa de Beto Ortiz, que la fiesta infantil de la hija del presidente en Palacio, quien pagó la fiesta y la animadora fue Carolyn, ya te dice muy claro de que por qué se le dio el favorecimiento a esa empresa para ganar los 232 millones para una obra sobre el río Guayaga. O sea, acá debe quedarnos claro que la corrupción es parte del gobierno. Y no nos olvidemos, el secretario general de Perú Libre está condenado por corrupción. Su partido está siendo denunciado por la Fiscalía por corrupción en los dinámicos del centro, que involucra también a la madre del señor Cerrón. Entonces no nos pueden decir que ellos tienen autoridad moral para combatir la corrupción cuando el ministro Frank mete a sus hijos, cuando el ministro de Justicia se le favorece a su hermano con un contrato de 14 millones de viviendas que no puede contratar. Todos los escándalos que hay en el salud, todos los escándalos que hay en el MTC, que creo que donde más cargos de alta dirección se han cambiado en toda la historia del Perú. Entonces, dejémonos de cuentos, este gobierno tiene una raigambre corrupta y empieza con el presidente de la República, que es incapaz hasta ahora de mirarnos a los ojos y aclararnos por qué su secretario tiene $20,000 en el baño. ¿Eran para el secretario o eran para él? Dijémonos de cosas. Este gobierno es corrupto desde el inicio y nos ha engañado a todos. Miguel, tú hace unos años trabajaste en un barómetro de corrupción y que estaba justamente mirando la corrupción, cómo se incubaba en los gobiernos regionales, ¿no? Y lo advertías hace varios años, ¿no? Hace 7, 8 años, ¿no? Que eso iba en crecimiento, ¿no? Y ahora vemos que la corrupción, uno de los principales lugares donde se incuba la corrupción son los gobiernos subnacionales. Estamos hablando de gobiernos distritales, estamos hablando de gobiernos provinciales y de las regiones, ¿no? Ayer, por ejemplo, hemos visto el caso de Ucayali, pero podemos citar un sinnúmero de gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué no se puede controlar? ¿O esto ya es tierra de nadie? Mira, el tema para mí, la descentralización, el único beneficio que ha tenido es que ha democratizado la corrupción a nivel nacional. Si antes solamente se concentraba en Lima, ahora la tienes a nivel de regiones, provincias y distritos. Creo que la Contraloría se le hace imposible controlar 1.860 distritos y provincias, y lo que más puede controlar son los gobiernos regionales. Pero para nadie es un secreto que
tú tienes partidos regionales y locales que se forman para acceder a la marmaja que te da el puesto público a nivel regional, provincial y local. Ya viste, Pepe, que ya están en proceso de inscripción ante la OMPE 1.804 partidos para las elecciones del 2022. Súbitamente tienen un espíritu cívico, o sabemos a lo que ellos vienen, es a robar. Y lo más preocupante, Miguel, es que ahí también hay una inacción, ¿no? Nadie toma las cartas del caso, nadie se preocupa, ¿no? Ocurren los hechos, se denuncian, ¿no? Y pasan como si fuera un hecho cotidiano, ¿no? Y ahí hay el otro gran problema, Miguel, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que tanto también se critica, ¿no? Que estos recursos deberían llegar justamente a las poblaciones que más lo necesitan, ¿no? Para atacar pobreza y pobreza extrema, ¿no? Pero producto de la corrupción en los gobiernos nacionales no se derivan a eso, sino son precisamente para lucrar, ¿no? Mira, la Contraloría hablaba de que al año se pierden entre 20.000 y 25.000 millones de soles por corrupción. Vale decir, más o menos 20% al 25% del presupuesto general de la República se va en corrupción. Lo que sí hay que llamar la atención es a la población, porque esas autoridades han sido electas por la población de esas instituciones. Entonces, el proceso de descentralización se inició en 2003, ya tenemos 18 años de experiencia. La población debe hacerse responsable de su voto. No le pueden echar la culpa a Lima. Los limeños no votamos en Cajamarca, Piura, Ucayali, Puno, Arequipa. Entonces, asuman la responsabilidad de su voto. Así es, Miguel. Bien, Miguel, como siempre yo te agradezco la amabilidad. Vamos a estar conversando más a menudo para seguir analizando y que nos ayudes a entender lo que está ocurriendo en el país, ¿no? En medio de toda esta situación de incertidumbre, en medio de esta crisis política, esta crisis sanitaria, ¿no? Y todos los problemas que nos aquejan. Como siempre, Miguel, un fuerte abrazo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.